Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos hoy en Noticias con Café un poco especial, diferente. Vamos a empezar desde este día una serie de entrevistas con legisladores, legisladoras, sobre lo que tiene que ver la gestión pública y dónde están las agencias de gobierno hoy. Vamos a empezar con la licenciada María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista, porque nos parece que en 25 años de trabajo en la legislatura puede tener una idea de cómo ha decaído el proyecto del Ejecutivo, sobre todo de cómo se gestionan las agencias. Yo tengo algunos comentarios que siempre les he traído a ustedes que tiene que ver con la politización exagerada de parte de uno y otro partido que ha estado en el poder, sobre todo un partido nuevo progresista que en las últimas, yo diría 6, 7 años, en los últimos 7 años hemos tenido una experiencia de la politización burda que solamente se establece cada 4 años, cuando buscan empleados solamente para tratar de establecer que tienen el poder de aquellos que le van a ir a buscar el voto en las diferentes unidades y colegios electorales. Ahí están las fotos de las campañas, las fotos sobre todo de las últimas asambleas del Partido Nuevo Progresista, el gobernador Pedro Pierluisi con los jefes de agencia, lo que antes era un poco más solapado, pero ahora no hay manera. Ahora se trae desde esa posibilidad que dan las redes sociales de mantener imágenes todo el tiempo de los jefes de agencia con el candidato, en este caso el incumbente Pedro Pierluisi. Bienvenida a Bonita Radio, licenciada y senadora María de Lourdes Santiago. Muchos saludos, Carmen Enid, muchas gracias por la oportunidad. Hago la salvedad de que ya no soy licenciada, yo me di de baja del ejercicio de la abogacía. Así que ok, ya, bueno, pues esa no la sabía, esa no la sabía, así es que sí, por lo menos estudió Derecho y en algún momento fue licenciada, pero si se dio de baja, definitivamente ahora es abogada solamente. Yo quisiera que habláramos de las agencias porque lo que nosotros hemos visto en estos 3 años que hemos estado, diría 4 años que hemos estado haciendo trabajo diario, análisis, investigación, cuando nos toca tocar valga la redundancia, las agencias públicas, no solamente la experiencia periodística, sino la experiencia como consumidora y la experiencia que nos traen los internautas es precisamente de un decaimiento del servicio público. Yo diría decaimiento de las esferas gerenciales del servicio público porque insisto en que hay muchos empleados y empleadas que incluso se avergüenzan de cómo están las agencias y la están pasando de Caín. Yo quisiera empezar por los 25 años que usted lleva y cómo usted ha visto que esto ha sido un proceso realmente de deterioro que ha llegado a lo que ha llegado en este siglo XXI. Del doctor Francisco Catalá, el amigo economista, que se ha dedicado a estudiar la institucionalidad gubernamental. Y hay una frase que él utiliza de la desaparición de la burocracia ilustrada. Y de cómo en algún momento en el país se podían tener diferencias importantes, en algunos casos insalvables, con ciertos funcionarios, pero nadie podía cuestionarle su conocimiento sobre el tema que atendía a su agencia o su corporación pública. Qué sé yo, se me ocurre Santiago Vázquez en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Pues puede estar de acuerdo o no en alguna cosa, pero de que el señor sabía, sabía. Y con el paso del tiempo, esa virtud del servicio público se ha ido perdiendo. Yo recuerdo que cuando yo comencé en política todavía era un inmenso prestigio graduarse de la Universidad de Puerto Rico y tener un trabajo en la Junta de Planificación, tener un trabajo en el Departamento de Recursos Naturales, porque eran los depositorios del conocimiento público del país. Y enfatizo en el tema del vínculo de graduarse de la Universidad del Estado, porque no se puede separar. En un momento se concibió que la universidad también era ese espacio de preparación para el servicio público, que era algo que en cierta manera justifica la subvención de la educación superior, ¿no? Y eso ha llegado, hemos visto este retroceso, esta involución, y creo que de los puntos más bajos es el que se dio hace apenas un par de semanas en la vista de confirmación
del nombramiento que luego fue retirado de Vilmaris Rivera Sierra para la oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuando un senador del PNP, la gran pregunta que tiene, la pregunta estrella de la tarde es: ¿y usted me puede decir cuáles son las propuestas del Partido Nuevo Progresista en el tema de la mujer? O sea, yo creo que eso retrata, y fue William Villafañe, eso retrata de cuerpo entero la visión de que aún en agencias específicamente diseñadas para mantenerse separadas del partidismo, es el caso de la Procuradora, es el caso de la Contraloría, que tienen nombramientos a 10 años para que no estén sujetas a a las personas de edad política. avanzada. Que no deben estar sujetas al vaivén del cuatrenio ahora y el cuatrenio que viene. Lanzar una pregunta así y decir que ese es un fundamento para votarle en contra, yo creo que retrata la politización de la que hablabas al introducir el tema. Y es la politización, y me parece interesante que traiga ese ejemplo, porque es la politización pensando que aquel que se sienta allí tiene que responder al partido político para estar en esa posición. Y ahí es donde definitivamente, por eso es que yo lo establezco desde la gerencia. Porque, y usted me responde si está de acuerdo o no, parecería que esta administración, y vamos a hablar de esta administración y podemos hablar de otras, incluso del Partido Popular, pero hay una tendencia clara del Partido Nuevo Progresista a que si no son PNP no están en el gobierno. No están en las posiciones de poder en el gobierno. Es la frase aquella de Castrofón del banquete total. El banquete total, exacto. Entonces, eso provoca que haya gente, oye, yo no sé si son buenas o malas personas, ¿verdad? Esto no es un juicio sobre los valores individuales de cada cual. Claro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el proceso de confirmación de la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez. Anaí Rodríguez Vega. Entonces, en mi oficina, pues tenemos un historial muy largo de trabajar con el tema. Bueno, parece que tenemos problemas para... Definitivamente no es posible, no es posible. Yo voy a hacer un cambio y en lo que hago un cambio voy a llamar a la senadora, ya la tenemos en algunas imágenes, para poder, Víctor, si podemos anticipar que vamos a hacer una llamada porque realmente iniciamos la conversación y me parece que es una conversación importante para poder tenerla entonces por teléfono y hacer la entrevista, porque yo creo que precisamente estamos dando en este momento con lo que queremos conversar, que es precisamente el asunto de... y parece que ahora, porque la senadora a veces tiene problemas con nuestro teléfono, vamos a ver si... Hola. Bueno, parece que tenemos problemas, así que yo prefiero seguirla por aquí, la conversación. Porque definitivamente los animalitos en el contador están por ahí. Estamos en la confirmación de recursos naturales. Y usted decía que su su oficina tiene una experiencia acumulada con relación a ese tema. ¿Qué pasó cuando usted habla de recursos naturales? Yo tengo en la mente muchas imágenes. Y son todas las imágenes de los fogones prendidos que hay alrededor de los permisos, alrededor de la zona marítimo-terrestre, de los bienes de dominio público, zona marítimo-terrestre. Y parecería que la secretaria tiene ciertos problemas, así como el presidente de la Junta de Planificación, para manejar ese tema. Vamos a empezar por el Departamento de Recursos Naturales. ¿Funciona o no funciona el departamento? Bueno, depende de cuál se conciba como la función. Se ha convertido en un instrumento para legalizar las irregularidades y es la actitud de ojos que no ven, corazón que no sienten. Y esto comenzó, Carmen Enid, hace ya varias administraciones, cuando yo recuerdo un nominado, se me escapa el nombre ahora, pero me decía que él pensaba que la función de recursos naturales era servir de intermediario entre los desarrolladores y las personas que promovemos la conservación. Pues no, esa no es la función del Departamento de Recursos Naturales. La función del Departamento de Recursos Naturales
es darle vida a la disposición constitucional que garantiza la preservación de la integridad de nuestro territorio. Y creo que en la medida en que se ha alterado esa visión de cuál es la función de la agencia, pues vemos cómo va decayendo la calidad de las personas que ocupan la posición de secretario o secretaria. Casi estoy segura que ese fue Galán Quercado, que fue precisamente uno de los secretarios de la administración Luis Fortuño, que más intervino como contratista más tarde, como contratista privado, obviamente, en ser asesor de precisamente los desarrolladores que tenían ciertos proyectos y que el departamento tenía que velar por el interés público, pero parecía que el interés no era el público y sí era el interés de los desarrolladores. En recursos naturales hay algo bien interesante, que es que tenemos una secretaria que viene de la debacle de Rafael Machargo y de Tania Vázquez. Y parecía que iba a asumir un rol de asertividad en esa función principalísima del departamento. ¿Ustedes qué vieron en esa vista cuando la secretaria fue a la vista de confirmación? En el caso suyo. Falta de conocimiento especializado, que para mí, insisto, es un pecado capital en un jefe o jefa de agencia. Lo que ocurrió en aquel momento, Carmen, ante la opinión pública, es que cuando tú comparas con Rafael Machargo, está difícil quién salga perdiendo en la corporación. O sea, llegó el momento en que era algo tan burdo, tan caricaturesco, que casi cualquier cosa. Mira, yo recuerdo cuando en la interpelación que se le hizo aquí a Rafael Machargo, yo le pregunto por los escombros, las toneladas de escombros, porque todo el mundo se concentró en Sol y Playa, pero es que antes de Sol y Playa, allá hay toneladas de escombros de estructuras completas que se han derrumbado y el señor se hace el nuevo, como que no las ha visto, que no sabe lo que está pasando. Y no es solamente él, mira lo que está ocurriendo con las comparecencias de las distintas agencias, muy en particular con recursos naturales. Envían aquí a sus funcionarios, ¿verdad? Entonces envían un abogado y me recuerdo que en una de las vistas yo le pregunto al abogado sobre el tema de las cenizas producidas por AES, que también es un tema que nosotros llevamos muchos años trabajando. Oye, el representante de recursos naturales tiene la desfachatez de decirme que él no está consciente de que hay una montaña de ceniza en Guayama, al lado, pero si es que eso se ve desde el expreso, desde el expreso tú puedes ver las toneladas acumuladas. Y hay esta actitud de ni sé, ni me importa, ni tengo ningún problema en decir cosas que se apartan de la verdad. Y eso es terriblemente peligroso en un país que está en el deterioro que conocemos por razones complejas, ¿verdad? Yo no pretendo achacarle a quien esté ahora en la cabeza de recursos naturales o del Departamento de Educación lo que ha pasado por los últimos 30 años. Caramba, pero es que tan pronto llegan a personas que a uno le causan una buena impresión, terminan convirtiéndose en abogados y abogadas de los errores del pasado. Defender lo indefendible, se convierten en esta pared que hace imposible que pase el señalamiento, la crítica, y sin eso, ¿verdad? Pues es como le enseñaban a uno en el catecismo, si no hay propósito de enmienda, si no hay reconocimiento de la culpa, no hay redención posible. En ese proceso legislativo, ¿qué ustedes hacen cuando hay un funcionario que a todas luces no parece importarle, no parece tener compromiso, llega a una vista pública, que es una vista que a usted se le requiere ir? Si usted va a ir en representación de alguien, está asumiendo la posibilidad de que si no contesta, de que si no hay compromiso con la información que se le está pidiendo, usted puede estar incurso en desacato. ¿Qué hacen los legisladores? No hay muchos remedios en realidad. Tratamos de recurrir a la petición de información, se le concede un término para que provean la información que en ese momento alegadamente no tienen. Pero es que hay algunas cosas que llegan a unos niveles tan olímpicos. Mira, yo recuerdo cuando comenzó el cuatrienio, aquí se realizó una investigación sobre la contratación de los servicios privados para la transportación marítima a Vieques y Culebra. Y pensaría yo que la pregunta que se cae de la mata, si tú dices, lo que tengo no sirve y voy a traer otra cosa, es, oye, ¿y cuál es la diferencia en el costo para el pueblo? ¿Cuánto costaba antes? ¿Cuánto va a costar ahora? ¿Cómo hacemos esa comparación año con año? Es como que
la pregunta fundamental. Y yo recuerdo a Fermín Fontanes diciendo con esta absoluta tranquilidad, porque él es una persona con un particular desparpajo, ¿no? Que dice, pues yo no soy senadora. Y ya en la vista con Fontanes, ya sabe, yo le digo, mire, yo le voy a hacer las preguntas a nivel de Plaza Sésamo, a ver si así me las puede contestar, ¿verdad? Una de estas cosas no es como las otras. Ni así. Pero ni así, ni así. Y hace apenas una semana tuvimos una vista que debió haber sido una vista importante, porque es el cuestionamiento de lo que está ocurriendo con las asignaciones federales para la reconstrucción de las casas destruidas por los terremotos y por los huracanes. Carmen Inés, aquí estamos hablando de cerca de $9,000 millones que están bajo la custodia del Departamento de la Vivienda, que incluyen dinero también para infraestructura vial, para infraestructura energética, pero se le asignaron al Departamento de la Vivienda. De nuevo, la pregunta, la de entrada, la de abrir la puerta. Bueno, ¿de cuántas casas estamos hablando? ¿Cuántas casas cayeron por los terremotos en Guánica? ¿Cuántas en Guayanilla? ¿Cuántas en Peñuela? Oye, y que la persona que viene del Departamento de la Vivienda me dice que en este momento no pueden precisar, pues dígame en qué momento es que lo van a poder precisar. Exacto. Porque es que ya pasaron años de eso. Porque lo están anunciando además, lo están anunciando como algo que va a pasar súper bueno, pero no tienen la información. Pero mira lo que anuncian, y creo que aquí hay que revisar, ¿verdad?, cómo fue la estructura de ese mensaje sobre el país que dio el gobernador recientemente. Lo que anuncian es la disponibilidad de fondos federales para una cosa o para la otra. Claro. No hay 5 minutos de reflexión previa de qué es lo que realmente necesitamos y cómo se encausa ese dinero para que haya una reunión, ¿verdad?, una coincidencia de necesidades identificadas, recursos disponibles. Y esto es tremendamente peligroso porque deja atrás lo que son las verdaderas necesidades del país. Convierte al gobierno no en un elemento de liderato, no en un instrumento de dirección del país, sino en un repartidor de fondos federales, que eso lo puede hacer cualquier burócrata en una oficina. Pierde sentido. Y cuando esto se lleva a otras esferas en las que además hay otras consideraciones, por ejemplo, en el mensaje el gobernador dijo, muy contento él, que él iba a empezar una revisión de raíz del Departamento de Educación y que para hacer esa revisión de raíz de nuestro sistema educativo, él lo iba a hacer en consulta con el secretario de Educación Federal. No con el de aquí, con el federal. No con el de aquí, no con las maestras, no con las familias, no con las organizaciones. No con el licenciado Eliezer Ramos Párez, es con el federal. O sea, con el federal. Y lo subrayo porque aquí hemos hablado mucho, sobre todo en el contexto de las acusaciones recientes de la Federación de la Justicia y de la Fiscalización contra la Corrupción, etcétera, ¿verdad?, por los acusados que ha habido en el Foro Federal. Pero aquí estamos pasando por un proceso de federalización de la educación al que están consintiendo los titulares. Eliezer Ramos en la Secretaría de Educación, Jessica Díaz como encargada de la educación especial, y están aceptando todo lo que venga de Estados Unidos, directrices que en los mismos Estados Unidos son señaladas como obsoletas. Entonces aquí recogemos lo que no sirve y se le impone a nuestros niños. ¿Por qué? Porque esa es parte, y volvemos a con lo que tú empezaste la entrevista, porque esa es parte de la estrategia del Partido Nuevo Progresista de parecernos más a el ejemplo de fidelidad y sumisión a los Estados Unidos, porque eso es parte del ideal anexionista. Claro. Yo le pregunto, cuando usted habla de Fermín Fontanes y contestaciones tan increíbles e insólitas como se comporta, con una condescendencia casi que raya en lo pasivo-agresivo, ¿usted cree que ese funcionario está diciendo la verdad o está utilizando una estrategia de mentir y de no traer información que el país tiene derecho a saber? No te puedo decir, y no me sorprendería si la respuesta fuera una cosa o la otra, y Carmen Yaniz, no te sé decir cuál es peor.
o que O la alguien mediocridad. tenga información Claro. que esté ocultando, o que genuinamente ni sepa, ni le importe, ni le Claro. intrigue, porque hay una idea de que, sobre todo bajo estas estructuras como AFAF y Core 3, ¿verdad? que son que vienen con una agenda que no es la de atender las necesidades del país, hay una impresión de que de esto se ocupará, por un lado, la Junta de Control Fiscal o las agencias federales con jurisdicción, y por ahí, que creo yo que es lo que justifica toda esa actitud de Amiplin, ¿verdad? Claro. La ristra de contratos de las que se nutre gente con vínculos también con el Estado. Nosotros, y yo me voy a detener en vivienda porque estas semanas han sido interesantes con relación a vivienda por algo que era un vox populi, pero nadie había querido ponerle el cascabel al gato, y una vez más vinieron los federales atendiendo que el 100% de los fondos del Departamento de la Vivienda, en el caso de los residenciales públicos, son del gobierno federal. Arrestaron a los primos hermanos del gobernador. Vivienda no solamente tiene ese cúmulo de dinero, sino que parecería que es otra de las agencias que el Partido Nuevo Progresista ha utilizado por lo menos en las últimas 2 administraciones. También lo hacía en la administración Fortuño, obviamente Pedro Rosselló González, por ahí fue que empezó la ristra de acusaciones de corrupción por lo que dejó la sindicatura de la Cruz y se convirtió en la privatización de la administración de residenciales públicos. No solamente tiene ese montón de dinero, sino que parecería que es de esas agencias que en que ha percolado a un nivel el partidismo que hacía muchos años que yo no veía a un secretario, incluso en las asambleas del partido, participando activamente como lo hizo William Rodríguez en esta asamblea pasada en marzo. Cuando estos funcionarios van a la legislatura, usted los recibe y usted ha estado 25 años. Cuando iba antes, por ejemplo, un Carlos Vivoni, que era el secretario de la vivienda de Pedro Rosselló González, versus estos nuevos secretarios, incluido William Rodríguez, van con ese ánimo el partido, tal y como lo hizo William Villafañe en su pregunta a la procuradora de las mujeres, a la designada. Para empezar, Carmen Enid, y esto es importante, cada vez vienen menos los titulares de las agencias. Okay. Cada vez más vienen a representarle abogados o asesores o el auxiliar. Hace bastante tiempo que yo no veo en vistas públicas o que se vea con regularidad la presencia de los jefes de agencia. Cada vez depende más de gente que, claro, siempre se puede escudar en que es que esa no es la división que yo dirijo, es que ese no es el asunto que yo manejo en el tal departamento. Y se ve, ¿no? Me parece a mí que ese es el designio al enviarle gente que pueda alegar ignorancia, y aun cuando comparecen los jefes de agencia, pues yo creo... mencionas en específico a Carlos Vivoni, de nuevo, no es que fuera santo de mi devoción, claro, pero creo que había por lo menos un poco, digamos, de pudor, ¿verdad? La hoja de parra claro, de no venir aquí con la actitud de no voy a decir, no tengo la información, a nadie esto le importa. Así que si uno fuera, ¿verdad? Sería interesante hacer ese ejercicio de ver los videos de cómo ha decaído la participación en las vistas públicas a lo largo de las décadas. ¿Qué le pareció a usted, para hablar de ejecución, de lo que debería ser el desarrollo de una persona como servidor público, en el caso de William Rodríguez, secretario de la Vivienda? ¿Qué le pareció la contestación que William Rodríguez dio de que, a pesar de que ellos supuestamente en vivienda pública se hacen monitoría con relación a los fondos y a los contratos de los primos del gobernador, nunca detectaron una irregularidad, y fue cuando los federales entraron que la detectaron? La conspiración es desde el 2008 al 2022. Y algo parece que es bastante detectable, porque se trataba, claro, de inflar facturas que se enviaban a sí mismos o alter egos corporativos. O sea, tampoco es que fuera el esquema ultra sofisticado. Claro.
era algo que una revisión cuidadosa, que es lo que se supone sea el fin de las auditorías, hubiera logrado. Entonces, ya una no sabe, igual que como me preguntabas anteriormente de Fermín Fontanet, ya una no sabe si es que a propósito se hicieron de la vista larga o es que la incompetencia llega a tal nivel que pues que simplemente no hay quien sume 2 más 2 en ninguno de los procesos de auditoría. Y no es solamente, para darte otro ejemplo de un espacio en el que pues, yo hago mucho trabajo, que es el tema, volvemos al Departamento de Educación. Mira, ahora mismo en el Departamento de Educación estamos pagando un síndico federal. Nos cuesta unos cuantos chavitos, nos cuesta cerca de 30 millones al año, o sea, no estamos hablando. Y es una compañía, los síndicos, se llama Álvarez y Marsali, que hace trabajo similar en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Yo le digo al secretario, y le he dicho a los otros nominados anteriormente, para que tengamos que pagar 30 millones, es que pasó algo gordo. O sea, esto no es porque alguien sumó mal en una tabla de Excel, claro. Esto no es porque algo, no. Aquí pasó algo grande. ¿Cómo es que eso no es público? ¿Cómo es que no hay nadie procesado administrativamente por esa barbaridad que justifica el que le quitemos 30 millones todos los años a nuestros niños para dárselos a esta gente? Y me dicen, no, lo que pasa es que había unos procedimientos administrativos. Es que eso es difícil de creer. Es difícil de creer, claro, que para un proceso de reingeniería administrativa, si le queremos llamar así, tú tengas que tener una condena de años y años de una factura como esa para un auditor cuyos resultados tampoco se ven, tampoco se conocen. Y lo mismo ocurre con otras cosas que detectamos en educación, que uno dice, mira, caramba, aquí alguien tiene que auditar cómo se prestan los servicios privados del Departamento de Educación. Aquí tiene que haber un mínimo de supervisión, pero no está pasando. Y creo yo que hay una voluntad de que no pase. Y esto se va a agravar, Carmen Inés, con la disponibilidad que tenemos ahora de esa lluvia de fondos federales para, entre comillas, reconstrucción. Claro. Porque eso se ha convertido en una invitación a la jauja. Si al día de hoy, no conocemos de ninguna persona que haya sido procesada por lo que ocurrió con Tu Hogar Renace, exacto, empatando ahora con vivienda. Mira, y eso no me lo tienen que contar. O sea, claro. Yo vi los fregaderos esos famosos de 800 pesos, los sellados de techo de 5,000 pesos que no duraron 2 semanas. Eso yo lo vi, Ventanas Miami, que cobraban a 400 y 500 pesos. Se te cuesta 80 pesos en una ferretería. Oye, y nadie. Entonces, y aquí estamos hablando de fondos federales. Y creo, y ocurrió lo mismo con el tema de los Pierluisi. Bueno, no lo detectaron aquí y los federales se tardaron este montón de años. ¿En serio? La gente que tiene todos los recursos a su disposición. Claro. Es difícil de creer. Es difícil de creer. Yo, en términos del Departamento de Educación, también me parece que esa burocracia del departamento llega al punto que Elío Hernández está a punto de cogerse, de que lo acusen, de que el FEI inicie una investigación para acusarlo, por algo tan sencillo como que no tenía un contrato para la persona que le estaba pagando hasta $7 millones al año para tener el alquiler del edificio principal del departamento. O sea, ¿hasta dónde llega la incapacidad, la mediocridad o las ganas de no hacer? Por un lado. Y eso se traduce, no solamente el tema fiscal en educación, mira, porque hablamos en educación, está, ¿verdad?, el tema del presupuesto y cómo es que tenemos cada vez más chavos y menos nenes y no pasa nada. Y está la reforma educativa, la ley 85. Pero, ¿cuándo vamos a empezar en el tema de educación a tener gente que tú digas, caramba, qué mucho sabe esta persona de pedagogía, qué mucho sabe de educación, qué bien comprende el tema de diversidad funcional, qué grandes ideas tiene? Yo no he escuchado a nadie en educación en los últimos años, en el tema de educación, desde que empecé en política, francamente, que tú digas, oye, pero es que esta persona de verdad es especial, de verdad sabe. Yo creo que hay gente que no se ha leído un libro en décadas. Y que no, en el caso de la educación, y la pedagogía es una ciencia,
donde ha habido avances tan importantes en los últimos años, donde cada vez se enfatiza en lo esencial de tener un proyecto educativo que se ajuste al entorno cultural, comunitario de cada niño, de cada niña, donde cada vez se ha descubierto cómo la diversidad funcional puede atenderse desde una perspectiva más humana. Y yo no veo nada de eso en el departamento. Yo hablo con gente que parecería que no, pero es que nada, que no se han leído un artículo académico, que no se han preocupado de ver lo que se está experimentando en otras jurisdicciones. Y esa indiferencia, producto de la incompetencia, es tan peligrosa, Carmen Inés, como la corrupción. Tan peligrosa como la corrupción. Claro, bueno, yo de entender lo que hemos visto desde, obviamente, como consumidores, pero también como periodistas, quiero pasar a cuál usted cree que puede ser una fórmula, por lo menos para empezar la discusión de lo que debe pasar en las agencias públicas para realmente que puedan funcionar en favor del país. La respuesta de entrada es que la nominación tiene que estar en manos de otro tipo de personas. Todo ese proceso de selección de jefes y jefas de agencia se inicia por disposición constitucional en la Fortaleza. Y el término que se utiliza es con el consejo y consentimiento del Senado. Bueno, consejo nada, aquí llegan los nominados y claro, se le hace el informe rutinario y la vista pública en algunos casos, etcétera. Pero si no comenzamos por tener en Fortaleza a alguien que sea capaz de escoger gente por sus auténticas capacidades, que alguien que pueda identificar el valor de gente que no le va a responder a ningún partido, ni siquiera al partido de quien le nominó. Y para eso se necesita mucha generosidad, para eso se necesita una disposición espiritual que no puede estar guiada por el afán de poder. Y te necesita además inteligencia, se necesita el don de comprender lo que ocurre dentro de la complejidad del sistema público. Yo creo que este es el daño adicional, que mientras más se deteriora el servicio público, tenemos que pagar el precio extra de que menos gente con las capacidades que requiere ese servicio está dispuesta a entrar en la política. Porque te dicen, y yo sé de gente que le han hecho acercamiento y dicen, yo no voy a aceptar esa posición porque lo que quiere es nombrarme para que después yo le esté respondiendo por cosas que yo no estoy dispuesta a hacer o dispuesto a hacer. Y se ha creado ya una imagen tan negativa, tan pobre del servicio público que nadie quiere, o muy poca gente, ¿verdad? Conozco algunos casos realmente excepcionales de gente que sí está haciendo su trabajo, que tiene vocación. Todavía queda en el gobierno, y en justicia hay que decirlo, todavía queda gente en el gobierno que pudiera estarse ganando un montón de dinero en la esfera privada. Claro. Y escogen el servicio público. Quizás, y está hablando de algo que es importante traer en la historia, ¿usted cree que el servicio público se vio afectado precisamente por aquella imagen que tenía Pedro Rosselló González de que para atraer buenos servidores públicos había que pagarle como en la empresa privada? Mira, yo sé que para mucha gente es un elemento importante porque las secretarías pagan en algunos casos, qué sé yo, la mitad o una tercera parte de lo que alguna gente se ganaría en el servicio público. No en todos los casos, ¿verdad? Pero yo sé, y te hablo no solamente de los secretarios, yo sé de funcionarios que están, qué sé yo, gente que uno ha conocido, que están en Hacienda o que están en Justicia, que pudieran estarse ganando muchísimo más como contables o como abogados en el servicio privado y han escogido, quieren dedicarle unos años de su vida al servicio público. Pero con eso hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Uh-huh. Porque no podemos caer, tú recordarás el esquema que intentó montar Manuel Sidre con la contratación de Julia Kelleher, en que una empresa privada le iba a pagar parte del salario a Kelleher para que pudiera ganarse, qué sé yo, creo que eran $250,000 lo que se estaba proponiendo. Y de hecho el caso de Kelleher fue irregular desde el primer día porque ella tenía
su posición en términos de administración de personal no era la de los otros secretarios, era un contrato de asesoría en el cual estaba a dirigir el Departamento de Educación. Que incluso se cuestionó la constitucionalidad, porque estamos hablando de una jefa de gabinete constitucional. Y mira lo que pasó, o sea, para que quede demostrado que cuando las cosas empiezan como es cuando el río suena, cuando empiezan mal, terminan mal. Y mira dónde estamos. Así que, y en este momento creo yo que no es factible el proponer aumentos importantes a los jefes de agencia por la situación precaria del país. Pero el elemento político partidista, ustedes como partido estarían disponibles para atender cualquier nominación independientemente de cuál sea su línea ideológica. Oye, claro. Y te digo más, cuando aquí vienen nominados a mi oficina a entrevistarse, para mí el tema partidista está, porque hay gente que te dice, ay, fíjate, yo conozco a fulano que es de tu partido. Pues mira, no me importa, de verdad, claro. No me importa. Y de eso no se habla aquí. Y hay gente que sencillamente no se identifica con ningún partido, que tú no sabes ni hay por qué saber cuál es su preferencia en términos de estatus o en términos de insignias partidistas. Y tiene que existir esa... Yo no creo que nadie pueda sensatamente, honestamente, conformar un gabinete pensando en que el primer criterio es votaste por mí, votaste por mis candidatos, ¿cuál es tu historial político? Ya si se ha ensayado. Si sabe lo que dice, como dijo Villafañez, si sabe lo que dice la plataforma de gobierno del PNP, por ejemplo. Qué cosa más impropia, y creo que se manejó muy bien la nominada, diciendo pues ni sabía ni le tocaba saber. Claro. Pero que alguien se atreva a plantear la pregunta y a decir con mucha naturalidad, mira, es que si una persona no se compromete con la plataforma de mi partido, no. Y repito, sobre todo en agencias que tienen una función fiscalizadora esencial, no puede haber ningún amarre político partidista. Licenciada, senadora, gracias por esta entrevista que empezó ahí como medio, pero la logramos. Gracias por compartir sus impresiones con nosotros. Nos parece que las agencias necesitan mucho más y vamos a ver cómo depara el futuro, pero en estos 2 años, en este año y medio que falta, no creo que pase mucho. Así es que muchas gracias y a la orden siempre para conversar sobre estos temas importantes para el país. Mil gracias a ti por la oportunidad y a las personas que nos han escuchado por la gentileza de acompañarnos. Vale. Bueno, yo creo que una de las líneas más interesantes que me dejó esta entrevista, que inicia con 3 agencias grandes, Departamento de la Vivienda, Departamento de Recursos Naturales y Departamento de Educación, es precisamente si los jefes de agencia que tenemos hoy son mediocres o realmente no les importa. Yo creo que son tres criterios. La mediocridad en su ejecución como oficiales del gobierno de Puerto Rico, como funcionarios que dirigen agencias que le dan servicios al país. Si son responsables de el no me importa, no me interesa saber. Y la tercera, si realmente están llevando un libreto de cómo el gobierno de turno está queriendo que sus agencias y las personas que dirigen esas agencias se comporten para contestarle a otra institucionalidad como es la legislatura de Puerto Rico, que es la que se supone que hace la política pública y el Ejecutivo la implementen. Yo creo que está bien claro que cuando Fermín Fontanes no contesta, que cuando William Rodríguez no contesta, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, se hace la loca y sencillamente dice que está haciendo, pero el gobierno federal tiene que venir a rescatar, por ejemplo, en el caso de donde se mantenían, porque realmente yo no puedo llamar eso un zoológico, donde se mantenían animales a su suerte allí en Mayagüez. Estamos hablando de cuáles son los criterios que están primando para que el Ejecutivo tenga un gabinete tan mediocre en todo el sentido de la palabra. Nosotros vamos a dejar fuera por un momento el asunto de que los jefes de agencia no le contestan a los periodistas.
Vamos a tratar de hacer una última entrevista que sea con un colega periodista que nos hable de esa experiencia. Porque los que hemos estado aquí 20, 25, 30 años, tenemos experiencia con otros jefes de agencia de ambos partidos que han estado en el poder. Tenemos experiencia con funcionarios del Ejecutivo de ambos partidos y podemos decir cómo están ahora versus lo que estaban antes. Y me parece que es importante también tener esa línea. La senadora nos contesta precisamente, yo no tengo que estar de acuerdo ideológicamente, pero antes había respeto, había deferencia, sobre todo los que se sentaban en las agencias públicas sabían de lo que estaban hablando. Ahora parecería que no. Interesante. Nosotros nos vamos. Recuerden que siempre estamos en todas nuestras plataformas. Para seguir este proyecto necesitamos de la ayuda de todos los que puedan donar. Hágase un donante frecuente de Bonita Radio. Es parte de lo que queremos proponer. Vayan a todas nuestras plataformas. Allí pueden donar con PayPal, tarjetas de crédito, ATH móvil, a Bonita Radio y a la Fundación Periodismo Siglo XXI. Nos vemos en la próxima, en la otra entrevista. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.